Nos encontramos por aquí en casa del hermano Eladio. Dígame, hermano Eladio, ¿qué fue lo que pasó con Felipe, el discípulo, uno de los discípulos del Señor? Bueno, lo que pasó fue que Dios llamó a Felipe para que le enseñara a un eunuco que venía de adorar de Jerusalén, leyendo un tratadito. Y él no entendía de quién hablaba el profeta Isaías. Entonces el Señor dijo: Felipe, huye, corre, que allá viene un eunuco que viene de Jerusalén de adorarme. Y él no entiende el tratado que está leyendo, no sabe de quién habla. Él es Isaías de ese tratado que está leyendo. Y Felipe se mandó corriendo, huyendo se mandó a encontrarse con el eunuco que venía de Jerusalén de adorar. Y Felipe venía huyendo, corriendo. Entonces él le dijo, cuando llegó frente al eunuco, le dice Felipe: ¿entiende lo que lee? Entonces dijo el eunuco: pero ¿cómo lo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Súbete al carro y explícame de quién habla el profeta Isaías. Y Felipe se subió al carro donde venía el eunuco y él explicó de que Isaías hablaba de Cristo, el Salvador del mundo, que murió en la cruz del Calvario para salvarnos a todos nosotros y a salvar ese mundo que se pierde ahí, para que también todos los que se lleguen a él también tengan la vida eterna, sean salvos. Y entonces él le dijo: vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso fue Cristo que le habló eso al eunuco. Entonces dijo Felipe, iban caminando y encontraron agua, y pasaron donde había un río hondo y de mucha agua. Dijo Felipe: yo quiero ser bautizado. Dijo Felipe: ¿sí crees? Dijo el eunuco: ¿qué importa que yo sea bautizado? Yo puedo ser bautizado, creo. Y Felipe lo bautizó, el eunuco. Entonces cuando subieron del agua, el Espíritu de Dios arrebató a Felipe y se fue, y el eunuco no lo vio. Entonces el eunuco regresó a su casa gozoso y alegre porque había recibido a Cristo como su Salvador y había sumergido en el agua. Ok, es decir, amado Eladio, que hay unos religiosos que se apoyan en esta doctrina bíblica de bautizar la persona sin antes prepararla. ¿Usted está de acuerdo con eso? Con que una persona se bautice sin antes ser preparado, ser adoctrinado. No, porque el Señor le dijo a los discípulos, después que el Señor se elevó hacia la vida eterna, hacia su Padre: vayan por todo el mundo y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. No, hermano, eso no es una injusticia. Ellos no van para la vida eterna, porque ellos no están cumpliendo con lo que dijo Cristo, ni con lo que dice Dios. Por eso ellos no entran a la vida eterna, porque ellos quieren llevarse de los hombres sacerdotales, y los hombres sacerdotales son engendrados de hombres y mujeres. Pero Cristo vino por obra y gracia del Espíritu Santo, y hay que oír la palabra que dice Cristo para entrar a la vida eterna, o si no, nadie entra a la vida eterna. Es decir, que usted no está de acuerdo con que una gente se bautice así, como sin prepararse. No estoy de acuerdo, no, porque ahí se está violando la ley de Cristo y la ley de Dios también. Porque es que Felipe preparó al eunuco, lo preparó porque el eunuco no entendía nada de lo que estaba leyendo, y Felipe sacó tiempo para explicarle la Biblia y decirle
qué era lo que quería decir el profeta Isaías acerca de Cristo, que como una oveja fue llevado al matadero, y todo eso le estaba explicando Cristo. Le estaba explicando Felipe al eunuco. Es decir, que hay que adoctrinar a la persona. Amén. Sí, porque luego como el eunuco no entendía el tratado que iba leyendo, tampoco los religiosos, los romanos, los católicos, ni los testigos, ninguna de esa gente entienden lo que dice Cristo. Es decir, no obedecen lo que dice Cristo. Pero hay que hacer, es decir, cumplir con lo que el Señor dice. Que dijo a los discípulos: vayan, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Si no, ellos no van a entrar a la vida eterna. Ellos van a pertenecer a la segunda resurrección. Luego, los que estén muertos en la segunda resurrección, es decir, van a resucitar después de que se cumplan 1000 años. Entonces Cristo va a poner uno a la izquierda y otro a la derecha, y los de la derecha le dirá a Cristo: vení bendito de mi Padre, heredarás los reinos de tu Señor, creado de la fundación del mundo, para vosotros y vuestros ánimos. Es decir, que esos sí van a entrar a la vida eterna, porque esos cristianos han cumplido con lo que el Señor dice y con lo que Dios dice, van a entrar a la vida eterna. Pero ellos, aquellas personas que, es decir, han protestado contra eso, con esa palabra de Dios, no van a entrar a la vida eterna, no van a tener la primera resurrección, sino la segunda resurrección, para ser juzgados y luego muertos otra vez, mandados al infierno donde estaban. Es decir, amado, que esos religiosos ponen su propia doctrina, dogma de hombre. O sea, ellos desobedecen la doctrina de Cristo y se inventan doctrina de ellos mismos para enseñarle al pueblo cosas que son erróneas, cosas que Cristo no dijo. Como asimismo los religiosos católicos son adoctrinados por maestros que enseñan falsedades, como bautizar niños pequeños es una falsedad de ellos, como la Eucaristía son doctrinas de ellos, el Santo Rosario es doctrina de ellos, que no está en la Biblia, nada de eso, ni el bautismo en niños, ni el Santo Rosario, son muchas cosas. Pero entrándonos a la iglesia, a la doctrina de la iglesia cristiana pentecostal, también hay personas que bautizan la gente sin antes casarse. Es decir, una gente que no esté casado está viviendo en pecado, en el pecado de la fornicación, si no está casado. Entonces, ¿qué usted opina sobre esa gente esos pastores que bautizan la gente así sin casarse? ¿Están bien o están mal? No, esa gente vive dentro del pecado, y la gente que vive dentro del pecado, que viven dentro de la fornicación, del adulterio, esa gente no oye la voz de Dios, no le tienen miedo a Dios. Entonces, como ellos no han reconocido que están en el pecado, entonces no pueden entrar a la vida eterna de ninguna manera. Son doctrina errónea, de ironía, de doctrina inventada por el hombre. Dice: maldito es el hombre que sigue hombre y pone su brazo por el carnicio, por el hombre, porque Cristo envió, es decir, Jesús vino al mundo, enviado por Dios, para que el mundo sea salvo por él. Dice que quien él cree y oye su voz y cumple su mandamiento y hace lo que Dios le diga, lo que Cristo le diga, dice que esto
entrarán a la vida eterna, porque Dios les dice, y el mismo Cristo, que tienen que ser lavados con su sangre, lavados con la sangre del Cordero y ser bautizados como en el agua para entrar a la vida eterna. Y si no hacen estos tipos de cosas que Dios mandó, no están obedeciendo a Dios, pues van hacia el infierno. Es decir, amado Eladio, que esa gente, esos pastores que bautizan la persona sin casarse, eso es para tener mucha gente en la iglesia, para llenar la iglesia de gente, para que estén ahí en una silla, pero van a estar en pecado porque dos personas sin casarse, bautizados y sin casarse, están en pecado de fornicación. Eso es para tener la iglesia llena. Son violadores de la ley de Dios. Los que violan la ley de Dios, los que violan su palabra, es decir, que no entrarán a la vida eterna. Dice la palabra de Dios que Dios le dará la vida eterna a aquellos que obedecen a Dios y obedecen a Cristo. Porque Cristo vino a este mundo a derramar su sangre para salvar a todos los que no iban a ser salvos, a todos los que creen en Él, a los que confían en Cristo, lo cual fue enviado por Dios para que no se pierdan y tengan la vida eterna. Ok. Bueno, esta ha sido una reflexión que hemos tenido en casa del hermano Eladio. Así es que le pedimos que se suscriba a nuestro canal. Si usted no lo ha hecho, suscríbase por favor, como Neri Hilario en YouTube. Suscríbase y dele like. Y comente si usted está de acuerdo con esta palabra que declaró el hermano Eladio Payano o no. Deje su comentario. Si es que será pues hasta otro video. Ha estado con usted su hermano Neri Hilario. Dios le bendiga y Dios le dé una noche feliz y un sueño placentero. Amén. Bueno, hermano.